a cada uno de ustedes desde todo el Perú. Dante Nieri es compañero mío de colegio. Con Dante hemos compartido la secundaria en el Colegio Los Reyes Rojos de Barranco, de Lima, la capital, y tenemos una educación más o menos similar en algunos aspectos. Que cada vez que nos encontramos y conversamos del deporte y la psicología y cómo podemos hacer algo mejor para los deportistas, tenemos algunas ideas que se parecen bastante en común. Y creo que va un poco en la educación que nos dio esta persona maravillosa como es Constantino Carballo, el director del Colegio Los Reyes Rojos, y que también albergó a varios futbolistas de la Alianza Lima de una manera desinteresada, los educaba y decía que la única manera de tener mejores futbolistas es educar al futbolista. O sea, que tenga una buena educación, que sea una persona sensible. Entonces, creo que eso con Dante lo tenemos bastante marcado y creo que en la noche del día de hoy, Dante, que es un profesional de primera, que ha tenido muchas experiencias en varios deportes, no solamente se ha especializado en el fútbol, sino que ha tenido la opción y la oportunidad de trabajar en varios deportes, y varios de ellos que no son profesionales, ¿no? Entonces, Dante, es para mí un orgullo que estés acá con Athena, la Asociación de Técnicos y Entrenadores de Natación del Perú, bajo la conducción de Luciana Pun en esta noche, y espero que la pases bien y que te diviertas con toda la audiencia. ¿Cómo estás, Dante? Muchas gracias, Nacho, por la presentación. No, el honor es mío. Muy agradecido por la invitación contigo, con Athena, con Luciana por la conducción. Y bueno, buenas noches a todos los entrenadores que nos están acompañando. Agradecerles también que se den un tiempo para compartir en este espacio, intercambiar conocimientos, experiencias. Y sí, lo que decías es muy significativo y muy movilizador para nosotros la formación que tuvimos en los Reyes Rojos con Constantino. Y yo recuerdo, bueno, mucho una frase que además está en videos en YouTube, ¿no? Que es que él no quería formar futbolistas, él quería formar personas. Y finalmente tenemos que formar personas y las personas estarán en diferentes roles y lugares en la vida. Pero hay que formar personas de bien, y mientras más personas de bien podamos hacer, más van a poder contribuir a la sociedad y tener éxito también en los lugares que les toque estar. No solo estuvimos en el colegio, sino que ahí tuvimos la oportunidad también de compartir en la Universidad de Lima, en la Facultad de Psicología, que estuvimos juntos ahí buen tiempo. Y de ahí, bueno, nuestros caminos por el amor al deporte se han ido cruzando varias veces y estoy seguro que se seguirán cruzando, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Inclusive con Dante tenemos tanta confianza que no nos vemos mucho, pero cuando definitivamente ahora él va a ahondar bastante en ese tema, pero cuando un deportista de alto rendimiento o no necesita y requiere de un apoyo emocional, eh, creo que es importantísimo, y es donde ahí nos unimos, y la confianza hace que deportistas que yo dirijo, tanto en la selección nacional como en mi club, definitivamente siempre los derivo a un profesional como es Dante Nieri, que nos pueda ayudar en este tema de motivación, de mantener la visión de desarrollo del deportista siempre en la misma línea, ¿no? Así es que, bueno, Lu, tú eres la que maneja esto, así es que Bueno, doy la palabra para que inicies con las entrevistas. ya. Hola, Ande, ¿qué tal? Hola, Antes de Luciana. comenzar, o sea, ya te explicaron un poco para todos los que nos están viendo quién es, pero igual quería recalcar un poco más como que tu experiencia como profesional, digamos. Entonces, para todos los que no saben, él es un psicólogo especializado en rendimiento y en el deporte, coach, docente universitario, ha publicado investigaciones y un libro, y ya va como casi 20 años, creo, de experiencia y trabajando en el deporte y con selecciones nacionales, como dijo Nacho, no solamente en fútbol, sino también he visto que has estado en surf, en Optimist, natación, etcétera, en mil cosas que no me alcanzaría el tiempo para explicar todo lo que has hecho. Pero lo que quiero comenzar es,
cuando te estaba investigando, vi un video, vi un video donde explicabas que la psicología del deporte sirve para que los deportistas puedan automotivarse, autogestionar sus emociones, asumir responsabilidad de sus acciones y manejar las presiones deportivas. Entonces, en esto es lo que me voy a centrar hoy en la noche. Y creo que todas estas son igual de importantes, pero para comenzar quiero hablar sobre la automotivación. En mi carrera como deportista muchas veces hemos encontrado que, por ejemplo, funciona proponerse metas para los diferentes plazos. Y en tu experiencia quería saber cómo dirías que esto ayuda a los deportistas para que puedan continuar motivados a lo largo de su carrera deportiva. Gracias, Luciana, por la presentación. Bueno, es bien complejo, ¿no? Porque la psicología del deporte tiene dos vertientes. Tienes la vertiente propiamente de rendimiento, que es la más popular, ¿no? Cómo ayudar a que las personas puedan rendir más. Y tienes la otra vertiente de salud, es decir, cómo las personas comunes y corrientes que no somos deportistas profesionales nos podemos beneficiar de un estilo de vida activo y saludable. Y hay dos líneas ahí, la de actividad física y la de ejercicio físico, que bueno, voy a ahondar ahí porque no es donde estamos yendo. Dentro del rendimiento hay una serie de temas importantes a trabajar. Dentro de esos temas, uno es la motivación. Y el establecimiento de metas es una de las técnicas que se utiliza para ayudar al deportista a motivarse, ¿no? Solemos hablar de metas subjetivas y metas objetivas. Una meta subjetiva es, no sé, quiero ser buenísimo, por ejemplo. Ya bueno, eso es relativo porque mi buenísimo no es tu buenísimo, ¿no? Entonces tratamos de aterrizarlas de manera objetiva, ya qué es ser buenísimo para ti, para que sea de manera concreta. En ese sentido, hay lo que se llaman las metas de resultado, que son las más fáciles de entender o más populares, que las consumimos en los medios. Quiero tal lugar, tal puesto. En natación es muy fácil porque quiero tal tiempo, tal marca. Pero en realidad ese es el resultado. Las que a mí más me gustan y más nos interesan son las metas de desempeño. Claro, yo quiero las 8 medallas de Michael Phelps, pero la pregunta que yo siempre hago es, ¿estás dispuesto a hacer lo que ha hecho Michael Phelps? ¿Estás dispuesto en 6 años de tu vida tener 2 días de vacaciones, un día porque le sacaron la muela del juicio, otro día porque se cayó de la tina y se rompió la muñeca y el día siguiente lo metieron a la piscina y seguía pateando su tablita y durante ese tiempo comía, dormía y entrenaba y dejó la universidad? Y además, y lo dice el mismo Michael Phelps y Lochte, creo que también, la natación es muy sincera, no le puedes robar al trabajo. Hay otros deportes que puedes, que tu habilidad acá, tienes lo que das. Michael Phelps con todo su talento, cuando lo hizo más o menos, no le fue tan bien en el 2012, y de ahí lo quiso hacer muy bien porque ya se iba y ya era mayorcito en el 2000, bueno, en la última, ¿no? Río, sí. En la última Olimpiada. Entonces, y de ahí tenemos las metas que serían del plan de competencia. ¿Cómo va a ser mi estrategia de plan de competencia? ¿No? ¿A cuánto voy a nadar? ¿Cuántas brazadas? ¿Cuántas respiraciones? ¿En qué momento pico? ¿En qué momento no pico? La estrategia propia de la competencia. De ahí esas metas lo que se hace es, se parten, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Imagínate, yo me preparo para la Olimpiada. Uy, pero la Olimpiada es en 4 años. Y yo tengo una fiesta este fin de semana. No pasa nada, ¿no? En teoría. Entonces, esa meta de un ciclo olímpico, una gran meta, 4 años. Esa meta la dividimos por años. Esa meta la dividimos en 6 meses. La dividimos en trimestres. La dividimos en meses. La dividimos en semanas. La dividimos en días. La dividimos en sesiones. Entonces, ayudamos al deportista a que haga pequeñitas metas para que tenga un camino de éxito progresivo. Y la natación, corríjanme si me equivoco, pero en mi experiencia trabajando con nadadores, es un deporte, si no el más, uno de los más duros. Sí. No hay investigaciones, pero yo creo y me arriesgaría a decir que es el deporte con mayor deserción en la adolescencia. O sea, cuando yo tengo nadadores escolares,
O sea, tienen muchas veces no tienen ni tiempo para venir a la consulta. Ahora ya nos vamos a facilitar con esto online, pero yo me acuerdo de una nadadora que tenía el sábado 1 horita para ver a su enamorado. No tenía tiempo para nada más, porque en la mañana nada. Y bueno, con Nacho en el colegio yo lo veía, o sea, yo he tenido la suerte de verlo anoche que vivía así. Y se me quedaba dormido en las clases. Me hacía madrugadas, colegio, su casa, almuerzo, ir a entrenar, tareas como podía estudiar y así, y el fin de semana ir a competir. Entonces es durísimo y el nivel de saturación, cansancio y fatiga, porque además no duermen todo lo que necesitan hacer madrugadas. Y el adolescente justamente para crecer, para recuperarse, desarrollar el cerebro, necesita dormir y está en un déficit. O sea, tengo acá nadadores a las 9 de la noche, con la cara que dice, no puedo más. Y al final se trata un poquito de aguantar. Y adicionalmente, a diferencia de otros deportes, son muy exigentes ustedes porque no se trata de ir a entrenar. Tú tienes que ir a entrenar y me tienes que hacer estas marcas. Si no, no suma. Si no, no sirve. Corrígeme si me equivoco. Ese tiempo no me sirve. Entonces, es sumamente duro porque, claro, yo lo puedo hacer un día. Pero en el tiempo sostenido, y hay una definición que a mí me encanta de la motivación que se divide en 3, que es dirección, a dónde dirijo mi atención, mis esfuerzos para lo que yo quiero. Intensidad, que es el esfuerzo. Ustedes le están pidiendo, cuando al nadador le piden, oye, me vas a hacer 10 cienes a tal marca, y me tienes que hacer, no me cuentan lo que no haces a esa marca, es la intensidad que le pones. Y de ahí la más importante, creo yo, porque es difícil, es la persistencia. O sea, no te sirve que lo hagas un día, tienes que mantenerlo en el tiempo. Y de ahí otra cosa que veo es que, bueno, tienen en general por los calendarios pocas vacaciones, ¿no? Entonces es muy duro. Otra cosa que es muy dura es que termina muchas veces en el colegio, por ejemplo, aislándose socialmente. Y no sé si tú lo has podido ver un poco, Luciana. Sí, sí, sí. Pero, no sé, pues imagínate, el lunes y martes hablan tus amigas, amigos de la fiesta del fin de semana. Miércoles, jueves y viernes hablan de la fiesta que va a venir el siguiente fin de semana. Entonces te invitan 1 vez, 2 veces, 3 veces, A la no cuarta vas. no De te ahí, invitan, oye, sí. ¿qué pasó? A la cuarta no te invitan. Y de ahí ya tú estás ahí en el grupo, te cuentan 1 vez, 2, 3 veces, y a la cuarta ya se cansaron de explicarte. Entonces terminas de alguna manera aislándote y terminan fortaleciéndose esos vínculos de la natación. Pero pasa otro problema que es muy duro, que es la mayoría va quedando en el camino. Entonces, pierdes ese espacio y ese soporte social, afectivo, que por ejemplo Ignacio sí tuvo la suerte de tenerlo, que sus amigos y compañeros lo entendían, lo acompañaban y lo contenían en ese sentido, ¿no? Entonces es sumamente exigente la vida de un nadador y más cuando está en el colegio, ¿no? Y el otro tema que agregaría es el dolor, que tienen que lidiar con dolor físico. De hecho, muchas veces tienen que atravesar, yo les digo, tienes que atravesar la barrera del dolor, porque muchos tienen miedo al dolor, entonces están como que se aguantan, evitan, porque están con ese miedo al dolor, y digo, no, tu cuerpo te va a anestesiar porque el cuerpo es maravilloso, tienes que atravesar ese dolor y mientras más rápido lo atravieses, alégrate porque tu cuerpo te va a anestesiar. Y eso no es que lo hacen 1 vez, lo tienen que hacer constantemente para ir superando sus niveles. Entonces es un deporte sumamente exigente. Yo siempre vivo admirado por los nadadores, por lo que hacen. Yo además, yo nada de chico, pero digamos de forma recreativa, ya de más grande, ya le he ido agarrando más gusto a la piscina por lesiones y demás, porque es el mejor lugar para caer y recuperarte. Pero es sumamente exigente, hay que tener claro eso, ¿no? Sí. También lo que estabas hablando, o sea, siento que también hay distintas formas de que los deportistas se motiven.
por ejemplo, también he escuchado que mucho se habla de la diferencia entre la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, ¿no? Digamos, como por ejemplo el hecho de que un nadador se automotive a sí mismo porque quiere lograr metas que se puso, o como hemos estado hablando, como que quiere llegar a las Olimpiadas, o simplemente mejorar sus tiempos, Ujú. pero después también hay una diferencia entre nadadores que están solo motivados por los premios, por auspicios, por ganar plata, eh, entre otros, ¿no? Entonces, quería saber, por ejemplo, cuáles eran tus opiniones entre las diferencias claves entre estas dos y los resultados en la motivación como que a largo plazo. Sí, efectivamente hay la motivación intrínseca y la extrínseca. Bueno, como se entiende de los nombres, intrínseca es la interna y la extrínseca es la que viene de afuera, ¿no? La extrínseca puede ser las recompensas externas, premios, resultados, atención, fama, dinero, viajes, estatus, reconocimiento y demás. Y la intrínseca. El ideal, y que es la más saludable y sostenible en el tiempo, es la intrínseca. Es encontrar las razones por las cuales tú quieres hacerlo, tú deseas ejecutarlo. Y ahí hay que tener cuidado porque a veces se cree que con recompensas extrínsecas se fortalece la intrínseca y es a la inversa. Si tú tienes una motivación intrínseca, y das una serie de recompensas exageradas extrínsecas, lo que vas a hacer es debilitar esa motivación intrínseca. Yo suelo, bueno, en las clases siempre suelo dar un ejemplo de una anécdota que había unos chiquitos jugando fútbol en la pista. Y había un señor ahí mayor, renegón en su casa que detestaba que jueguen frente a su casa. Entonces sale y les dice, chicos, me encanta que jueguen fulbito frente a mi casa. Cada día que vengan, les voy a dar 30 soles a cada uno. Muchos los chicos, 30 soles, ya, sí, no se preocupe, venimos. Entonces iba todos los días, toda la semana, 30 soles. La siguiente semana, chicos, estamos más complicados, económicamente, no les puedo dar 30 soles al día, sino 20. No, tranquilo, señor, no se preocupe, usted ha sido buena gente, nosotros venimos y jugamos felices. Siguiente semana, chicos, ya no les voy a poder dar 20 soles, solo les voy a poder dar 10. Y ya habían malas caras, ¿no? Uy, pero 10 soles, yo tengo que venir mi micro, algo de tomar, y me da hambre, ya no me sale tan a cuenta, casi queda las contadas. La siguiente semana les dice, bueno, chicos, ya solo les puedo dar 5 soles al día, y ya se van, pues, molesto, no, por 5 soles ni jugamos, y se fueron. Entonces, ¿qué es lo que se pretende explicar con esto? Que lo hacían por el placer de la actividad y convirtió un placer intrínseco en algo extrínseco, a tal nivel que mató ese interés intrínseco. De hecho, en muchos deportes, el problema que tenemos, y además cada vez a edades más tempranas, es que se profesionaliza o se da demasiadas recompensas extrínsecas en vez de fomentar esa esencia intrínseca, que incluso te puede dejar vacío. Recordemos que, por ejemplo, Michael Phelps ha tenido, y que toda su vida ha sido natación, ha tenido problemas de depresión. Y ahí enlazamos con el otro interés de la psicología del deporte, que es la salud y calidad de vida del deportista. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se maneja eso. Y al ser un deporte individual, que además los chicos terminan estando, conforme van llegando a los niveles más altos, bastante solos, es muy importante escuchar qué es lo que sienten, escuchar qué es lo que les pasa, cuáles son sus intereses. Y hay que entender también que a veces la natación, como tiene cargas de trabajo tan fuertes, eso afecta emocionalmente, porque somos una unidad mente-cuerpo. Entonces, no son buenos momentos para decidir. De hecho, yo soy un defensor de las vacaciones psicológicas. ¿Qué son las vacaciones psicológicas? Que es que el deportista descansa de su deporte, no lo ve, no lo practica, no hace nada, y lo que hace es, para recuperarse psicológicamente y para mantener el estado físico, hace como otra actividad paralela de mantenimiento totalmente diferente que ninguna de las actividades que realiza regularmente en su deporte.
Porque si no te saturas, yo hago la analogía, es como que, como la pareja. Tú estás todo el día con tu pareja, no descansas de tu pareja. Naturalmente te vas a saturar. Tienes que dar espacios para extrañar. Y la esencia del deportista cuando escoge un deporte es que finalmente se enamoró de esa actividad, se enamoró porque la escogió por encima del resto. Y eso a veces el deportista se olvida, a veces ya se olvida ni por qué lo hace, ¿no? Y más cuando tienes unas cargas súper fuertes y un programa súper súper exigente como se da en la natación, ¿no? No, sí, sí, 100%. Creo que todos podemos decir que hemos pasado por eso o han visto a sus nadadores también, que después de un punto ya ni siquiera quieren ir a entrenar, dejan de aparecer y eso. Eh, y justo Y no creo hablando... que haya, perdón, No, sí, no, perdón, Luciana, y no creo que haya ningún nadador, porque todos los que he conocido y a todos los que he leído, en uno o en varios momentos han pensado más bien en eso, en dejar, no puedo más, sí, me retiro. sí, incluido. Sí. Eh, bueno, justo hablando de las diferentes etapas de entrenamiento, te quería hacer una pregunta sobre este desgaste mental que sufren los deportistas a lo largo de las diferentes etapas de entrenamiento. Y, o sea, ¿tú qué le dirías como una recomendación a los deportistas para que durante estas etapas donde se olvidan, digamos, de por qué comenzaron, como no se pueden dar el lujo de darse unas vacaciones porque están en medio de la etapa de entrenamiento general o la específica, qué pueden hacer para automotivarse o simplemente recordarse a sí mismos de por qué eligieron el deporte, ¿no? Bueno, a mí me gusta acá que estamos con entrenadores, a veces subestimamos al deportista y no lo escuchamos mucho o no lo explicamos mucho. Es muy importante preguntarle al deportista qué es lo que quiere, para qué está trabajando. Y transmitirle al deportista, oye, yo te estoy ayudando a ti a que tú logres tus sueños. O sea, finalmente el entrenador ayuda al deportista a que logre sus sueños. Y eso va a significar que yo sea exigente y duro contigo a veces, cuando tú sientas que no puedes más y yo te tengo que exigir más para que rompas tus límites. Pero eso tiene que generar una comunicación, tiene que generar una complicidad, tiene que, a mí lo que me interesa es, en el inicio de temporada, armar la planificación, explicarle la planificación de acuerdo a sus metas, porque además no todos los deportistas tienen tales o cuales metas, entender, mira, estas son de acuerdo a tu nivel, estas son tus metas, entonces, y no vas a llegar al 100% de todas las competencias, acá estás al 70, al 60, al 80, al 100, mira, acá viene la carga fuerte, acá bajamos la carga, de repente el chico sí le gusta salir, ¿cuándo puede salir? ¿No? O tiene viaje de promoción, o tiene fiesta de promoción, o tiene tal o cual cosa. Regular las cargas, porque yo trabajo, hay deportistas que no les gusta salir, no hay problema, y hay deportistas que les encanta salir. Entonces le digo, ya, mira, no eres un robot, vamos, pero vamos a hacer que puedas hacerlo de una manera inteligente, de una manera organizada, de una manera estructurada para que no entre en conflicto con tus metas, con tus sueños y lo que deseas conseguir. Porque lo que yo siempre digo, tú no puedes ser el rey en el deporte y el rey de la juerga. Sí, pues. Ninguna está ni bien ni mal. O sea, lo que tú decidas hacer en tu vida, maravilloso. Pero no vas a hacer, no son compatibles ambas, un deportista y un nadador además, con los cambios fisiológicos que necesita hacer, pues su herramienta de trabajo es su cuerpo. Entonces, eso implica alimentarlo bien, descansar bien, entrenar bien. Además, en la mayoría de los casos acá, o sea, bueno, todos los que viven en Perú y nadan, están en la universidad. Eso también genera un tiempo, un desgaste, un cansancio. Entonces, y ahí es que hay que recordarle al deportista, oye, tú me has dicho que estas son tus metas, que estos son tus sueños. Se pueden firmar también cartas de compromisos, acuerdos, pero el deportista puede olvidarse en algún momento de eso y está el entrenador cercano, comunicativo, para ayudarlo y apoyarlo en ese sentido. Y así como a veces hay que poner mano dura, también hay que poner mano blanda, ¿no? Regresando un poco a las anécdotas que
que adivinación justamente Constantino manejaba muy bien eso, ¿no? Cuando había que dar cariño, había que dar cariño. Cuando había que poner límites, había que poder poner límites. Pero es muy importante incorporar y no subestimar al deportista en la planificación y preguntarle lo que quiere, preguntarle lo que piensa, a lo que aspira, cuáles son sus sueños, para ayudarlo y acompañarlo en ese sentido. Porque si bien me estás preguntando varias cosas de la motivación, ¿qué es lo que pasa con la motivación? La motivación es sumamente inestable. A mí no me gusta mucho porque no es de fiar. La motivación es como yo tengo acá un vaso con agua. Imagínate que toda mi motivación del año es este vaso llenecito de agua. Y tiene un tubito acá que llena de agua, pero de a poquitos. Entonces tú podrías, en el primer trimestre del año, podrías gastarte todo el agua. Entonces, la motivación es cíclica. Entonces, por eso es que a mí me gusta mucho el tema de las vacaciones, para que el deportista se renueve, para que el deportista se recupere. Entonces, es más fiable, por ejemplo, generar hábitos, porque la motivación se va a acabar en algún momento. Hasta Michael Phelps se le acabó, que debe tener el récord de entrenamiento sin tantos años sin parar y sin vacaciones y sin nada, ¿no? Sí. Bueno, ya para acabar el tema de la motivación, te tenía una pregunta más orientada a los tipos de deportistas que yo he visto en mi experiencia. Por ejemplo, hay algunos que son un poco más callados, que pasan un poco desapercibidos en la piscina, otros que les encanta llamar la atención, otros que, por ejemplo, eh, van y como, o sea, diferentes tipos de personalidades, diría yo, ¿no? En la piscina Sí. y personalidades también en la competencia, ¿no? Como quería saber cómo un entrenador, porque como la mayoría de acá son entrenadores, cómo más o menos qué les dirías en la forma de motivarlos, impulsarlos a entrenar, a dar su máximo en cada entrenamiento a los distintos tipos de deportistas, porque tienes a uno que está gritando en la piscina como que, ya, dale, o no sé, por ejemplo, ya, Nacho, jajaja, y se está riendo, y el otro está calladito, ¿no? En la piscina, y como que no muestra mucha interacción. Sí. Entonces, ¿cómo le dirías a los entrenadores que pueden manejar a estos tipos de diferentes personalidades? O sea, el ser humano es maravilloso y el deporte vas a encontrar todas las opciones, habidas y por haber, de formas, tamaños y colores, que vas a encontrar en la natación y se van a expresar y manejar y sentir de diferentes maneras. Entonces es maravilloso eso, los chicos hay que dejarlos ser y ayudarlos a que destaquen a su manera. Entonces es un poco como a los hijos, mirarlos, escucharlos, contenerlos y darle lo que le toca a cada uno, ¿no? Porque hay el extrovertido, hay el introvertido, hay el que le gusta llamar la atención, hay el que no le gusta llamar la atención, hay el que le gusta que lo acompañes en la competencia, el que le gusta que no te acerques, el que le gusta que le digas, el que le gusta que no le digas, el que le hagas barra, el que no le hagas barra. Y regreso a la comunicación. Preguntarle al deportista, ¿qué te gusta en la competencia? Porque a veces pasamos eso por alto, ¿no? A veces hacemos algo que creemos que lo va a motivar, lo va a estimular y lo pone más nervioso. Y no se le preguntó. De hecho, tengo deportistas acá, no, es que me hace esto, pero tú le has dicho al entrenador, así como le da el deportista, dile al entrenador lo que tú quieres y necesitas. También les digo a ustedes, entrenadores, pregúntenle a sus deportistas qué es lo que quiere y qué es lo que necesitan. No, me gusta que me des una palma de la espalda. No, me gusta que me des ánimo. Oye, cuando hay deportistas que le das ánimo y se pone más nervioso, no, no me das nada. Entonces, vamos a encontrar todas las posibilidades. Ya, buenísimo. Ya como un segundo punto que mencionaste en el video con el que me estoy basando en esta entrevista es la autogestión de emociones y asumir la responsabilidad de las acciones, ¿no? Y creo que muchos podrían coincidir que hay veces donde las emociones les ganan a los deportistas en competencias o en los entrenamientos, y luego cuando los resultados no son tan buenos, se frustran y le echan la culpa a algo externo, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones les darías a los oyentes sobre, por ejemplo, este miedo a fallar y pensamientos perjudiciales que a veces como que nublan a los deportistas, diría yo?
Ah, mira, qué interesante, porque ahí lo que estás hablando tiene que ver con dos teorías de la motivación, justamente. Una es de la teoría de la necesidad del logro, que dice que hay una relación inversamente proporcional entre pensar en el éxito, en lo que puedo lograr, el orgullo, versus el temor a fracasar. Mientras más estoy preocupado por fracasar, más me alejo de rendir. Y echarle la culpa a los demás tiene que ver con la teoría de atribución, que es un locus de control externo. No asumir la responsabilidad de mí, de lo que sucede. Y realmente, si hay un deporte en el cual puedes asumir toda la responsabilidad, es la natación. La natación te hacen competir en carriles con los rivales, pero tú podrías competir sola y que le tomen tiempo una por una, ¿no es cierto? Entonces, no es un deporte de oposición como puede ser, no sé, el tenis, fútbol, que tú haces tu jugada y el otro te la complica. Acá, si tú logras estar en el estado mental adecuado para ejecutar lo que has practicado, para lo que te has preparado, deberías rendir por lo menos igual a lo que tienes esperado, si no mejor. Entonces, la gestión emocional es sumamente importante porque la competencia es una montaña rusa emocional, ¿no? Hay el público y hablan y llaman y dicen los marcadores y ves a los rivales y se miran o se dicen algo, los nervios, hay un montón de elementos. Entonces, el ideal es entrenar, porque el deporte tiene 4 áreas: la parte técnica, la parte táctica, la parte física y la parte psicológica. Entonces, uno de los errores más comunes que se comete es que se le da mucho peso a las otras, sobre todo a la parte técnica y táctica, y no se le da mucho peso a la psicológica. Y la parte física y técnica es sumamente importante en el entrenamiento. Incluso hay deportistas que dicen que no, el entrenamiento es más 90%, bueno, dan diferentes porcentajes, pero no hay estudios, que es más físico, mientras que la competencia es más mental. Entonces, porque en la competencia no es que te olvidas de nadar, sino tienes que estar en el estado óptimo para poder ejecutar tu talento y ese talento para el cual te has preparado. Pero a veces efectivamente los nervios te controlan, los nervios te dominan, el exceso de adrenalina te consume, el estrés, la ansiedad, los pensamientos que uno pueda tener. Entonces, todo eso se tiene que preparar, todo eso se tiene que entrenar para que el deportista pueda o la deportista puedan ejecutar su mejor versión. Entonces, y son capacidades, porque a veces había el mito de que como que es genético, lo tienes o no lo tienes. Es completamente entrenable. Estas 4 áreas, que son las 4 patas de una misma mesa, son completamente y absolutamente entrenables. Entonces, es importante darle el peso, porque a veces también lo que pasa es que el deportista no tiene tiempo para eso. No es que no tengo tiempo para entrenar esas capacidades, esas habilidades. Y hay diferentes formas de entrenar. En consultorio con el psicólogo, en ejercicios particulares y en ejercicios específicos dentro del mismo entrenamiento. Entonces, el ideal es entrenar a esos 3 niveles. Ya. Creo que, bueno, en mi opinión, he escuchado, bueno, de los primeros 2, pero el tercero que estás diciendo de dentro del entrenamiento, ¿qué ejercicios más o menos serían? ¿Qué ejercicios? Podemos hacer simulaciones. Entonces, hay un dicho que a mí me encanta, que es: uno compite como entrena. Entonces, no vamos a lograr generar el ambiente propio de la competencia, pero podríamos hacer simulaciones. Por ejemplo, los días sábados podríamos hacer topes, invitamos a los papás y a los amigos y que empiecen a gritar para que los deportistas se vayan desensibilizando de esas sensaciones. Podemos hacer escenarios. Por ejemplo, ya tú vas a salir y a ellos les voy a dar, no sé, 5 metros de ventaja en un 100 o en un 200. Tienes que recuperar, o me tienes que cerrar de tal manera, o le dices al deportista cosas malas, ya, ¿cómo haces cuando estás pensando así? Entonces, empiezas a crear diferentes escenarios adversos para el deportista
para que pueda desarrollar recursos. Obviamente hay que explicarle porque si no la frustración va a ser muy alta, pero les voy a dar un ejemplo que me imagino que conocen, pero que me encanta, que es en las Olimpiadas Michael Phelps gana una carrera y se le salen los anteojos. De hecho llega en el 2008 y llega y toca con la frente, dice. Y ya le había pasado eso en una competencia de menores que los perdió y tuvo que nadar así. Y todo el mundo, oye, pero Michael no tiene, dale los anteojos. No, no, le va a servir. Entonces el entrenador tenía visión de que, oye, se va a fortalecer ante esas dificultades, que ahora en un campeonato menor en verdad no nos interesa tanto, pero nos puede servir en un momento decisivo como finalmente terminó siendo como en esas Olimpiadas, que además su margen de error era 0, tenía 8 competencias para las 8 medallas que quería. Entonces, es importante desarrollar esta fortaleza mental en los deportistas y enseñarles a que no pongan excusas, como ahí le enseñó, oye, con lentes o sin lentes tienes que nadar, no te voy a aceptar la excusa. Entonces, uno de los problemas ahora es que se aceptan las excusas, no porque me dijo, no me dijo, que el agua, que la temperatura, que la ropa de baño, podemos poner mil excusas, pero al final el deportista tiene que ejecutar lo que sabe hacer y ser sincero consigo mismo y dejar de lado las excusas porque no le hacemos un bien. Incluso cuando hay razones reales, externas de por qué no se lograron las cosas, no sirve pensar en eso, porque está fuera del control de uno. Y el deportista, la persona en general, tiene que enfocarse en lo que controla, porque sobre eso puedes trabajar, sobre el resto no puedes trabajar. Entonces, no ayudas al deportista así. Y justo hablando de el estado psicológico, por ejemplo, en competencias, como que sí he visto nadadores, por ejemplo, que, como está diciendo, como que el entrenamiento es una parte, pero la competencia ya es un estado como que de entrenamiento mental, de qué tan fuerte psicológicamente estás, ¿no? Para competir. Entonces, y he visto que muchos que entrenan súper bien y que se sacan la mugre y están súper dedicados y hasta son los más dedicados en los entrenamientos, van a la competencia y no logran lo que deberían lograr, ¿no? Entonces, ¿qué podrías decir que sería beneficioso para estos deportistas que sí sean afectados por el estrés, por la ansiedad durante las competencias? Sí. Bueno, tenemos pues los campeones de entrenamiento, por eso, ¿no? Y ahí hay que hacer una diferencia importante que a veces se confunde. El objetivo del entrenamiento no es ganar. El objetivo del entrenamiento es mejorar. Y el objetivo de la competencia tampoco es ganar. El objetivo de la competencia es rendir. Como consecuencia de rendir tu mejor versión, será más probable que obtengas el resultado deseado, que debería ser una marca, y sería más probable que obtengas la medalla o el resultado deseado, pero si tienes, o sea, a Lopi, a Michael Phelps ahí, y tu objetivo es ganarle a tal o cual, eso sí es complicado, porque ahí no depende solo de ti, porque tú no controlas el talento del otro, el esfuerzo, cuánto trabaja, tú controlas únicamente lo que tú haces. Entonces, ese chico que rinde bien, fabuloso porque tiene todo el potencial para mejorar. A veces pasa en inversa, hay el que compite bien y no entrena bien. Entonces puede ganar hasta un nivel, pero no va a mejorar y no va a evolucionar, porque necesitas ambas. Entonces los objetivos son distintos. Entrenas para mejorar y en la competencia buscas rendir. Y de acuerdo a lo que se necesita, se trabajará. De repente el que compite bien y no entrena bien, habrá que trabajar más motivación, más hábitos, y el que entrena bien y no compite bien, habrá que trabajar más regulación emocional, manejo del estrés, la ansiedad y las emociones. Y así como se planifica la parte técnica y física en el entrenamiento, la parte psicológica también se planifica. Y de hecho yo les digo, y al final la competencia nos da un feedback para las 4 áreas a trabajar y ver qué cosas funcionaron, no funcionaron, corregir y mejorar. Bueno, ahora quiero pasar a otro tema, porque como no tenemos mucho tiempo, ahora quiero hablar sobre las presiones deportivas, porque como justo hemos estado hablando hace poco, a veces pueden surgir de diferentes lugares, como que, por ejemplo, la gente que te está mirando, el entrenador y también la familia. Y quería
saber, por ejemplo, si hay algunos padres de familia que nos están viendo, ¿qué les recomendarías y qué les dirías a los papás para ayudar a los deportistas? Porque también puede influir bastante en el rendimiento, no solamente en el entrenamiento, pero también en la competencia, como que la presión que le ponen los papás, porque también hay veces que son súper motivados y ayuda al deportista porque se siente como respaldado por su familia, pero también hay veces que la presión familiar le afecta porque siente que tiene que dar, porque tiene todas estas personas atrás impulsándolo, ¿no? Gracias por tu pregunta, buenísima. Bueno, yo trabajo muchísimo con los papás, justamente. Hay una línea delgadita entre apoyar y presionar. Porque sí o sí, detrás de un deportista, y específicamente detrás de un nadador, tiene que haber por lo menos un papá o una mamá sumamente comprometido. Es un papá que tiene que ir a trabajar y va a tener que levantarse a madrugadas, a llevar a su hijo, a su hija, acompañarlo ahí, llevarlo, de ahí ir a trabajar. O sea, es un compromiso muy grande. Eso en un primer lugar. De ahí a veces cuando están tan metidos, entonces están ahí, se ven un entrenamiento, hay papás que se ven todos los entrenamientos. No, no tienes que andar con un sanguchito, tómate un café, no. Y yo siempre les digo, porque hay papás entrenadores, hay papás psicólogos, hay papás preparadores físicos, hay papás que son todo, ¿no? Entonces les digo, escoge bien tu comando técnico y delega, confía. Tú puedes cambiar al entrenador, al psicólogo, al preparador físico, al fisioterapeuta, al nutricionista, quien tú quieras. Pero los papás nunca los puedes cambiar. Y las funciones de los papás nadie más las puede hacer, que son apoyar, contener y querer a los hijos. Y ponerles límites y educarlos, porque otro error común es que porque es deportista, lo trato o la trato diferente. Entonces, esas son las funciones de los papás y nadie más las va a poder cumplir. Entonces, es muy importante cómo se manejen los papás. Y finalmente, la cabeza de un ser humano se desarrolla a partir, hay una genética, pero a partir de lo social que recibimos. Entonces yo recibo mi colegio, recibo mi casa, recibo mis amigos, mi entrenador, mi entorno, y eso es lo que lleva a la competencia. Entonces mi cabeza va suelta, ligera, o va presionada, de que tengo que ganar, tengo que rendir. Entonces va a ser muy importante cómo es el discurso, ¿no? de esas mentes en formación, porque además una ahora empieza de niño, ¿no? ¿Qué interpretación se le da a la competencia? ¿Es algo maravilloso para ir a disfrutar y a lo mejor? ¿O es una situación de vida o muerte? Si es una situación de vida o muerte, claro que voy a estar preocupado y estresado. Claro. Entonces, y hay que ver también esas presiones van a hacer que sea más probable la deserción en un deporte que ya físicamente es muy exigente. Sí. Y, por ejemplo, para los entrenadores que tienen un deportista que se siente abrumado por su familia, ¿cómo le dirías a ellos que pueden ayudar, digamos, en la comunicación? Porque muchas veces los deportistas como que tienen miedo de hablar con sus papás y decirles como que en el caso de que haya un papá que se cree entrenador y que está en la piscina, ¿no? ¿Cómo el entrenador podría ayudar en la comunicación de estos sentimientos? Porque tampoco pueden ir, ¿no? Y quedar mal con los padres de familia, pero ¿cómo dirías tú a los entrenadores para manejar esta situación, digamos? No, la comunicación es fundamental, ¿no? A veces los nadadores pueden tenerle miedo a los entrenadores o a los papás, y entonces esa comunicación es de ida y vuelta. Pueden haber papás muy entusiastas, a veces incluso agresivos, que hay que contener y que hay que acompañar y que hay que educar y hay que poner límites. Entonces se pueden hacer charlas, se pueden poner límites con las normas institucionales, se pueden
generar espacios para contar, ya sea con el deportista o no, de qué es lo que le está pasando a su hijo, de qué es lo que le está pasando a su hija. Si es necesario, bueno, derivar con un profesional, pero es realmente muy importante acompañar a ese deportista, a esa deportista en este espacio para ver cómo se desarrolla y cómo se siente. A veces hay la escuela antigua, no, que antes en mi época era así, ¿no? 3 gritoneadas, puntos, palmas y ya se le quitaba toda la... No necesariamente, bueno, eran otras épocas, no necesariamente es así ahora, no tiene por qué necesariamente eso funcionar para todos. Hay que ver el costo que eso puede tener a futuro. Yo a veces tengo papá le he dicho, bueno, tú quieres tener una buena relación con tu hijo a futuro, ¿no? Eh, hay papás que yo tenía una consulta y le digo, mira, y que en el momento de tranquilidad tú le dices, te dice, sí, ya, no puedo comportar, no estoy pudiendo comportarme. Y le digo, bueno, tienes dos opciones, o aprendes a comportarte o no vas. Y hay papás que deciden no ir. Como no me puedo controlar y me desbordo de tal manera que me ganan y me vencen mis emociones, mejor no va. Claro. Y también muchos de los deportistas, especialmente nadadores, como estabas hablando, digamos, se encuentran en etapa escolar o universitaria y acá es cuando, diría yo, hay una máxima presión académica, digamos, en los deportistas. Y muchas veces nos sentimos abrumados por el hecho de tener que estudiar y al mismo tiempo como que en un buen nivel y hacer deporte en un buen nivel, ¿no? Y quería saber, por ejemplo, qué técnicas podían hacer los deportistas. Por ejemplo, a mí me dijeron, cuando estás en la universidad, enfócate en la universidad, y cuando estás en natación, te enfocas en natación, y como que separaron, ¿no? Pero, ¿qué otras como que recomendaciones les darías a los deportistas que sienten esta presión académica y tienen que convivir también con la presión, digamos, deportiva, ¿no? Sí, bueno, tienen doble exigencia, ¿no? Básicamente lo que cuentas que te han recomendado es que te enfoques en el presente, que es buenísimo además para nadar y para rendir en general, porque el pasado ya pasó y el futuro es incierto y todavía no llega. Y cuando se presente, lo hará en presente. Entonces, ahí es muy importante, por ejemplo, el entrenamiento mental que tendrías que hacer, para el cual muchas veces van a decir los deportistas, no tenemos tiempo porque tengo que nadar y tengo que Estudiar y estudiar. también... Entonces terminas en una vorágine que estás acelerado, y en la piscina estás pensando en la universidad, y en la universidad estás pensando en la piscina, y no paras, y no descansas, y no comes bien, y vas de acá para allá. Lo cual además hace más probable que afecte tu calidad de vida, hace más probable que te lesiones, hace más probable que te satures, que estés de mal humor. Además, en una universidad probablemente ya tienen pareja. Entonces, lo que funciona muy bien, yo trabajo bastante y me gusta mucho, bueno, bueno, primero tienen que ser muy organizados en sus tiempos, ¿no? Tienen que ser eficientes en la ejecución del tiempo, a diferencia de otros compañeros. Pueden ver otros compañeros, claro, si no nadas y solo estudias, puedes estar jugando PlayStation 4 horas y no pasa nada. Eso es muy complicado para los nadadores. De ahí entrenamientos para estar en el presente. Funciona muy bien mindfulness, el yoga consciente, funciona también bastante bien. Y todo eso te enseña un poco a centrarte en el proceso, a ser más amable contigo misma, y por lo tanto a rendir y a ejecutar tus actividades a un nivel mayor y más eficiente, tanto académicamente como deportivamente. Eso ayuda bastante, pero requiere un compromiso, requiere hábitos, requiere práctica, requiere organización.
O sea, las cosas acá no son mágicas. A veces pensamos en la psicología, lo vemos como medio etéreo, pero en verdad la psicología, cuando tú quieres rendir y tener bienestar, se puede y se debe entrenar todos los días. De hecho, ahora creo que la cuarentena y ahora todos estos formatos lo han hecho más presente y más consciente, porque muchos deportistas no pueden estar en sus hábitats naturales y ¿qué queda? Darle prioridad al entrenamiento mental, que en este contexto es una oportunidad, que de repente estaba un poco más relegado y ahora se puede aprovechar y se le puede dar más valor. Entonces hay muchos trabajos que se pueden hacer en ese sentido, ¿no? Bueno, creo, como una última fuente, diría yo, de presión, también he visto, por ejemplo, lo que estábamos hablando al comienzo de el hecho de proponerse metas. A veces como que puede ser un arma de doble filo, digamos, para los deportistas, porque he visto muchas veces que se ponen varas muy altas, fracasan, digamos, entre comillas, porque no llegan a eso, y luego es una presión constante porque no lo lograron, tengo que lograrlo, tengo que lograrlo. Entonces, ¿tú qué recomendarías? Que simplemente se junten con los entrenadores y, como estás diciendo, se pongan objetivos, digamos, más claros, más en torno a sus capacidades, ¿no? Porque, claro, esta frustración también puede surgir del hecho de ponerse metas, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú sobre esto? La palabra metas es bien popular, pero no es tan sencillo de estructurarla, y gracias por tu pregunta, genial. Porque ¿qué es lo que pasa? Como dices, es un arma de doble filo, porque una meta muy alta desmotiva. Porque si es tan alta, su pucha, pero esa meta es imposible. ¿Para qué me esfuerzo si es tan difícil? Y una meta muy baja también desmotiva, porque ¿para qué me voy a esforzar si es tan fácil? Entonces la meta tiene que ser algo realizable y un poquito más arriba, o sea, realizable, pero a la vez un reto, para que genere un estímulo y alimente esa chispa interior. Pero si ya te pasas, abruma y presiona, ¿no? De hecho, hay que ver, hay incluso sociedades o culturas como la americana en la cual los psicólogos del deporte están dejando de trabajar las metas y la motivación, porque culturalmente ya están tan sobremotivados que se pasan de revolución. Y entonces a veces es más amable centrarte en el proceso, que va en la línea de mindfulness también. Entonces, centrarte en el proceso es centrarte en la mejora, centrarte en el camino, centrarte en las posibilidades, que es un poco también la filosofía Kaizen del Oriente China, que es esta idea de, no, a veces acá pensamos, uy, tengo que mejorar un montón. No, no es mejorar un montón, es mejorar un poquito hoy. Y mañana, otro poquito. Y otro poquito. Y otro poquito. Y nada más claro eso que en la natación, porque, o sea, un nadador lo construyes en años de años de años, técnicamente y fisiológicamente. Entonces, ahora que vivimos más una cultura cortoplacista, estamos acostumbrados, acá estoy con teléfono, entonces tengo mensajes, llamadas, no contestas el mensaje, oye, me has dejado en visto, ¿cómo no me has contestado? Si no le contestas el mensaje, te manda un mail, si no le contestas el mail, te llama. Entonces, somos más impacientes culturalmente por el momento histórico que nos está tocando vivir. Pero no existe todavía el deportista fast food que yo pueda crear. El deportista tiene que crearse a lo largo del tiempo y en este contexto actual con muchas más tentaciones que antes. Como con Ignacio ya en nuestras épocas éramos chicos, queríamos jugar en la tarde de fútbol, no había nada más que hacer. Si tenías suerte tenías Nintendo o Atari. Ahora los chicos tienen una cantidad de posibilidades, ¿no? Ven lo que quieren cuando quieren en Netflix, en YouTube, el programa, siguen las influencias, tienen 1000 tentaciones, 1000 opciones, lo cual hace difícil que se pueda enfocar lo que les decía, la definición de motivación, dirección, intensidad y persistencia. La primera es dirección. Entonces, su dirección, su atención se difumina en muchas cosas que
se distraen. Entonces también estos tiempos son unos retos para los deportistas y para los entrenadores. Claro. Bueno, ya pasando a un último tema más orientado a la situación actual que estamos viviendo todos. Eh, Muchos de los deportistas han sido afectados porque han salido, digamos, de su hábitat y han tenido que estar entrenando en sus casas, y muchos de ellos también han perdido, digamos, capacidades físicas. Y quería saber como que, ¿qué palabras dirías tú, eh, qué recomendaciones dirías para estos deportistas que van a regresar a entrenar, pero no se encuentran en las mismas condiciones con las que se fueron, ¿no? Y eso también podría ocasionar que se frustren, que no quieran regresar, porque sienten que no, o sea, no están mejorando. ¿Qué les dirías como unas palabras de optimismo para que miren adelante en su futuro deportivo y no se concentren simplemente en la pérdida, ¿no?, que han sufrido ahorita? Bueno, primero ser amables consigo mismo, ser amables con su proceso. De hecho, es un reto porque, a diferencia de otros deportes, o sea, te han quitado tu hábitat natural, ¿no? Tienes que estar ahí entrenando en seco ahí, ¿no? He visto ahí algunos nadadores que hacían cosas sumamente creativas, interesantes, pero claro, algo que cuando yo trabajaba en natación, que siempre me han dicho, no, el nadador nunca puede salir de la piscina porque pierde las sensaciones. Acá me van a entender Sí, los entrenadores, la ¿no? Siempre tiene que sensibilidad. estar en el agua porque la sensación, ¿no? Entonces, claro, ahora se han quedado sin la sensación. Pero bueno, hay que entender que esto ha sido igual para todos o la mayoría en los lugares que se han ejecutado las cuarentenas y demás. Y es lo que ha tocado, y uno no escoge las cartas que le tocan en la vida, pero sí escoge qué hacer con las cartas que les ha tocado en la vida. Entonces, esto es lo que nos ha tocado, ok. En vez de centrarnos en la queja, enfoquémonos en la solución. ¿No puedo estar en la piscina? Bueno, podría hacer más trabajo mental. ¿No puedo estar en la piscina? Podría hacer más trabajo físico en tierra. ¿No puedo estar en la piscina? Podré ver más videos de técnica. ¿No puedo estar en la piscina? Bueno, podré hacer más planificaciones con mi entrenador. O sea, enfocarnos de repente, además, enfocarnos en cosas que de repente antes no podíamos hacer. Y bueno, al final también es una práctica para algo que le puede pasar a un deportista que habitualmente podría pasar en un momento, que es una lesión y también te saca de la piscina y ahí es cuestión de volver y regresar. Entonces, es ser flexible, ser amable con uno mismo, ser amable con la situación. Esto nos ha movilizado a todos, moviliza a los entrenadores, moviliza a la comunidad, moviliza al deportista y acompañarlo. Y si no regresa como estaba antes y ha perdido cierta condición, bueno, se tendrá que trabajar y no es que lo pierde, va a ir recuperando conforme vaya trabajando, y podría ser positivo porque justamente podría haber tenido ese tiempo para extrañar, para saber que o darse cuenta, oye, me encanta mi natación, ¿no? Hay deportistas que han estado lesionados y de tanto extrañar regresan sumamente motivados y lo hacen increíble por las ganas que tenían. Entonces, hay diferentes formas de seguir mejorando, tanto técnica, táctica como físicamente, a pesar de esas dificultades. Entonces, enfocarnos en las áreas que podemos manejar, enfocarnos en las cosas que podemos controlar, que es básicamente enfocarnos en la solución, porque enfocarnos en la solución nos pone creativos, nos estimula, mientras que enfocarnos en el problema nos desmotiva, nos enfoca en la queja, nos hace renegar, baja los niveles de energía, de atención, hace más probable que uno se lesione. Entonces, es lo que nos ha tocado y a dar lo mejor que tenemos como buenos peruanos resilientes que somos. Sí, sí, creo que eso, o sea, muchos entrenadores ahorita están aprovechando eso, ¿no? Por ejemplo, haciendo programas de flexibilidad que antes a veces no tenían el tiempo. Claro, Y sí, así es. también, claro, sería bueno que también aprovechemos el tiempo para hablar con psicólogos, ¿no? Como tú, y enfocarnos en esa parte, especialmente a los que les afecta mucho la competencia. Ahorita sería bueno trabajar estos otros aspectos, ¿no? Sí. Que es fuera de lo físico, ¿no? Y bueno, acá Sí. tenía La para misma terminar. comunicación, ¿no? No, no, Perdón, sí. no,
la misma comunicación, que ahora hay tiempo de repente cuando están en toda la rutina, esto, no hay tiempo para conversar. De repente reunirse con su nadador, uno a uno, cuando esto acabe, qué expectativas tienes, qué metas tienes, qué sueños tienes, para conocerlos más, de repente también reunirse con, conversar con los papás, entonces, todas esas cosas que a veces, porque yo los veo, a veces los entrenadores dicen, hoy tengo, escucha, yo debería hacer esto, y no tienen el tiempo, ahora tenemos el tiempo. Usemos ese tiempo para regresar y aprovecharlo de la mejor manera posible. Creo. Bueno, justo ya en un ratito tenemos que terminar, entonces voy a comenzar con las preguntas que me ha estado haciendo el público. Primero, Eduardo Maguiña quería saber cómo enfocar el trabajo psicológico en las diferentes categorías, o sea, en las diferentes edades de los nadadores. Un abrazo al profesor Maguiña, hemos tenido la oportunidad de compartir. O sea, va a variar si es recreativo, si es competitivo, cuáles son las expectativas del chico, las expectativas de la familia, cuánto entrena. Si pudiera ser la pregunta más específica, sería genial. Pero a grosso modo, el primer objetivo de un chico que llega es que se enamore de la actividad, ¿no? Que disfrute la actividad para que, como decía, ¿no? Compite con muchos otros deportes u otros intereses para que se quede enganchado en la actividad. Dentro de esto es, dentro de lo posible, hacerlo recreativo, lúdico, mientras se va introduciendo de manera paulatina los aspectos técnicos. Y en ese sentido, algo que es muy importante, sobre todo en los inicios de la natación, es todo el componente social, porque ahí sí suelen ser grupos más grandes, entonces de repente generar espacios ahí para juegos en el agua o algunos tiempos libres entre sets y sets, después de juntarlos en algún momento. De ahí esos tiempos se van a ir acortando, pero en la medida de lo posible es bueno tener también esos espacios, ¿no? Hay que entender que por más que es un deporte individual, hay que entender que nos potenciamos como grupo y que el ser humano es gregario. Entonces nos gusta estar en compañía, disfrutamos estar en compañía. Entonces los retos, los juegos grupales que podamos hacer van a sumar. No sé, se podría hacer un waterpolo, se podría hacer algunas postas mixtas, algunos retos con algunos premios o retos o castigos. Pedir también esas mismas ideas que nazcan de los protagonistas para ver qué cosas son lo que les gusta o lo que proponen. Nos pueden dar ideas geniales los chicos, ¿no? Claro, y ya justo él me estaba diciendo más ya en un entrenamiento, digamos, de alto rendimiento. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre gestionar como que la motivación en personas que recién están comenzando a entrar en selección o recién están comenzando tipo, su trayectoria de alto rendimiento con alguien que ya han estado años, por ejemplo, y alguien de mi edad a comparación de alguien como de 13 años? O sea, alguien que comienza es alguien que va a estar ilusionado, entra por primera vez a la selección, está en sus sueños, se quiere comer. Hay que ayudar a ese chico, a esa chica, en esa transición para que eso se potencie. Entonces hay que generar un clima de contención, hay que generar un espacio que lo estimule, que lo motive, qué es lo que quiere, cuáles son sus sueños, conocer a los papás, comprometer a la familia, ver un poquito de cómo son, si apoyan, si presionan, si les interesa, si no les interesa. Pero un chico que recién llega a la selección es un chico, o sea, le ha costado, ¿no? Entonces está con toda la ilusión, está con todo un envión y una energía que hay que aprovechar. Y hay que ayudarlo, hay que darle el espacio y el interés para ayudarlo en eso. Un deportista ya mayor o de tu edad, me decías, que ya tiene un recorrido, un tiempo, lo que suele pasar es que hay un desgaste o baja los niveles de motivación o hay actividades que entran en conflicto como el académico que me decías con la universidad. Ahí hay que sentarse y es un trabajo más 1-1. Ok, tu situación actual es esta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo te puedo ayudar?
¿Cómo podemos trabajar? Y el entrenador te dirá, oye, mira, tú eres increíble, tienes tremendo potencial, pero tú tendrás que decir, oye, ya, ¿qué quiero hacer y hasta dónde quiero hacer? ¿Estoy dispuesto a hacer eso o no? De hecho, ahora leí una entrevista a Roger Federer, ¿no? Que ya todo el mundo hace tiempo dicen que se retire, que es otro deporte en tenis, pero él decía, estoy motivadísimo, mi preparador físico me ha hecho un plan de 20 semanas y el preparador físico le pregunta, ¿quieres hacer esto? ¿Estás dispuesto a hacer esto? Porque si el deportista no lo quiere hacer, por más que esté en el papel, está complicado. Y Federer dice, sí, yo lo quiero hacer. Entonces, es muy importante ese diálogo y conforme vamos subiendo, ya no podemos subestimar al deportista e imponerle, de repente como al chico de 13 años que viene con toda esa alegría y no sabe bien y tampoco está en capacidad de proponer, que de repente tú que tienes un montón de años de experiencia en ese lugar y ya sabes qué te gusta, qué no te gusta, cómo funcionas y cómo no funcionas, y ya hay que darte recetas más a tu medida de tus necesidades físicas, técnicas y psicológicas. Porque, ¿qué es lo que pasa? A veces no están alineados. Tú puedes estar en el entrenador, te ve todo tu talento y te pone una meta altísima y tú dices, yo no voy a, o sea, yo quiero la mitad de esa meta porque estoy en la universidad. No, yo no voy a hacer eso. Y ahí hay un conflicto y empieza a haber justamente roces. Entonces, es sincerar realmente lo que se quiere y lo que se puede, dadas las circunstancias, los momentos y las edades. Entonces, digamos, son socios. El nadador, la nadadora con el entrenador son socios, entonces, ok, vamos a ponernos de acuerdo en esta empresa conjunta a realizar. Y por ejemplo, en una etapa donde un nadador se encuentra como estancado, digamos, ha mejorado sus marcas, y después de tanta ilusión se queda como que ahí varado, ¿qué le dirías a los entrenadores que puedan hacer para motivarlos? Porque tampoco es que natación sea un deporte que todos los días mejoras, ¿no? Te puedes quedar estancado en una Así es. marca un año y estás entrenando, y Sí, creo que a muchos sí. entrenadores les ha pasado que simplemente como que ya se empiezan a quejar, ¿no? Tipo, "Oye, estoy acá, vengo a las madrugadas y no mejoro". Sí, y además, mientras más chico eres, las mejoras son Más rápido, sí. más amplias. Entonces, conforme vas subiendo, trabajas más para mejoras más chiquitas. Primero hay que entender que eso es un proceso natural. En algún momento o en varios momentos los deportistas se van a estancar por razones físicas, por razones psicológicas. Entonces no hay, como entrenador no hay que trasladarles esa frustración, porque el entrenador también se frustra y trabaja para eso, al deportista, número uno. Número dos, darle contención, darle tranquilidad, que finalmente, y en eso sí, la natación es muy sincera, el trabajo paga. Todo esfuerzo que tú realices va a tener su recompensa. Y de hecho a mí a veces lo que no me gusta es que es como que la natación deja al deportista, no, no como el ejemplo que das, no logré la marca, ya me retiro, no bajé. No, si te vas a retirar, retírate bajo tus condiciones, haciendo la marca que quieres, destacando la competencia que quieres, porque si no, eso no va a ser tan positivo más adelante en tu vida y puede generar algunos reproches, algunas culpas. Entonces, uno poner sus condiciones de cuando quiere culminar esa carrera. Entonces, contenerlo, acompañarlo y a veces esa misma saturación hay que darle espacio, hay que darle vacaciones para que se tranquilice, para que se calme. Y sí, a veces toma más tiempo. En toda actividad, en todo talento, es normal y usual estancamientos, ¿no? Y a veces el problema también es que te comparas, ¿no? Venías mejorando, el otro no, te estancaste y el otro que estaba atrás tuyo un par de años, ¡pum! Y ya se desmotivan. No, a veces tú te estancas, a veces mejoras, avanzas más, avanzas menos. No es una línea recta. Si subes, bajas, retrocedes, vienes. Y es un poco como la vida. Entonces, finalmente, terminas preparándolos también para la vida y los recursos que vas a necesitar y de no tirar la toalla, a pesar de que esa recompensa puede hacerse esperar. Porque si tú te esfuerzas y trabajas, mucho poco, o sea, de que vas a mejorar, vas a mejorar. No te compares con el otro, compárate contigo mismo.
Y a veces hay que evaluar porque a veces no hay objetividad, a veces no se está entrenando igual, sobre todo cuando entran a la universidad. Entonces de repente en la universidad ven que tenían mejores marcas en el colegio. Sí, pero mira, estás entrenando la mitad en la universidad de lo que entrenabas en el colegio. Entonces también hay que sincerar los esfuerzos que se están realizando, ¿no? Para no generar falsas expectativas. Bueno, ahora tengo una pregunta de Ada Yunan que quiere saber cómo ella como entrenadora puede manejar una situación, por ejemplo, donde los papás gritan o se frustran cuando su nadador pierde, ¿no? Y cómo ella lo puede manejar desde su rol, ¿no? ¿Quiere manejarse ella, lo que le afecta a ella, No, o no, o manejar a sea, los papás? a los papás, o sea, ella me dice que los papás gritan cuando su hijo pierde, ¿no? Y eso puede afectar al deportista, y cómo Ya, ella puede intervenir ahí, ¿no? ya. Bueno, en general, salvo que se conozca mucho y haya mucha cercanía, las intervenciones en competencia con papás o deportistas no suelen ser los mejores espacios, porque todos están movilizados con las sustancias internas que produce el cuerpo y las emociones. Entonces, puede estar alterado el entrenador, el deportista, los papás. Entonces, generar comunicación ahí suele ser más difícil. Lo recomendable es que se les pueda citar lo más pronto posible. Entonces, si la competencia fue sábado o domingo, se les puede citar antes o después del entrenamiento a la oficina y conversar sobre los aspectos que le ha llamado la atención y qué es lo que ha visto y lo que piensa en función a cómo puede afectar al desarrollo de su hijo o de su hija, ¿no? Es muy importante la comunicación en ese sentido, pero en espacios de tranquilidad. Y la competencia no suele ser un espacio de tranquilidad en términos de emoción, en términos de fatiga, en términos de responsabilidades, de esfuerzo y demás. Entonces, generar otro momento lo más pronto posible para que no se diluya, digamos, todo esto y plantearlo y conversarlo. Recomiendo además que lo tenga estructurado, que la reunión tenga estructurado, que yo he observado esto, estos son los puntos que quiero tocar para que sea ordenada y pueda tener como una guía de por dónde quiere que vaya esa reunión. Porque los papás pueden tener, bueno, diferentes reacciones o formas de pensar. Entonces, eso le va a dar un soporte mayor. Bueno, yo también, a forma de cierre y como última pregunta, le voy a dar la palabra a Nacho, que me dijo por acá por interno. Bien, gracias Luciana. Bueno, Dante, la verdad ha sido bastante claro y bastante educativo en las formas como podemos aplicar estos consejos y esas tendencias de la psicología deportiva al día a día. Yo me quedo con una duda que la he tenido a lo largo de los años, la verdad, y lo he visto no solamente en la natación, sino en otros deportes colectivos y algunos deportes individuales. Cada vez menos, pero en mi generación sí era así. Y ahora hemos vuelto a trabajar con la selección nacional en esta primera fase de entrenamiento de federaciones. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo podemos, como entrenadores, tener algunas herramientas para poder mejorar la autoestima del deportista peruano? Porque el deportista peruano a veces no se la cree. No se cree que le puede ganar a un brasilero en una final de 100 metros libre. ¿O por qué no creemos que podemos, no sé, ganarle el relevo como lo hizo la posta en el sudamericano absoluto a Brasil en su casa? Entonces, ¿cómo nosotros como entrenadores podemos trabajar en equipo con los psicólogos, los padres de familia y los propios chicos, que cuando se pongan la camiseta del Perú o de su club, tengan la certeza que van a hacer el mejor esfuerzo y eso va a tener un buen resultado, ¿no? O sea, que se la crean en resumidas cuentas. ¿Cómo nos podrías ayudar para incrementar la autoestima del deportista? Hay una excelente entrevista de Constantino en internet sobre eso. Es un tema sumamente complejo, amplio, que tiene razones
antropológicas, razones históricas que hay que revisar. Pero yo diría, primero tenemos que ir hacia nosotros. Si nosotros como entrenadores nos creemos capaces de ir a ganar allá. Entonces tenemos que empezar a transmitir eso, tenemos que empezar a hacer, revelarnos ante ese sentirnos menos de repente en ese escenario, y al crearnos nosotros, transmitírsela a nuestros chicos de que podemos ganar acá, allá o donde sea. Porque finalmente además y a mí no me gusta mucho la palabra ganar, porque ganar no depende solo de uno, por eso me gusta la palabra rendir. Lo que queremos es que rindan. Entonces, si tu rendimiento da para ganarle al brasilero en Brasil, vas y le ganas al brasilero en Brasil. Entonces, a veces lo que va a Brasil y ve todo lo que tienen y los cánticos y bueno, es abrumador. Y además, y ya hay culturas más desenvueltas y extrovertidas que la nuestra. Nosotros somos más apocados, ¿no? Los argentinos, los brasileños son más avasalladores, entonces es como que, ¿no? Y no estamos acostumbrados. Entonces también tenemos que prepararlos para esos escenarios. Te va a pasar esto, va a ser así, va a ser así, pero nosotros estamos preparados para esto. Entonces, ¿y por qué te digo que los primeros responsables somos nosotros los adultos los que los formamos? Porque a veces efectivamente ni nosotros nos la creemos, ¿no? Porque uno va y de repente vas a un congreso otra vez a Brasil y también te sientes menos y te escondes y ¿cómo haces? Si vas a un congreso a Europa y si vas a un congreso a Estados Unidos y estás ahí con Bob Bowman, eres uno más o estás ahí. Entonces, tenemos que empezar a creérnoslas nosotros, ¿no? Bueno, es un poco lo que hablamos, te decía, esa entrevista de Constantino, y que tuvo el proyecto con Alianza Lima, y es un poco lo que nos encanta y admiramos de Pablo Guerrero, que es producto un poco de esa formación de revelarte ante esa idea de que, oye, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo? Sí se puede. Ustedes se han juntado, han formado Athena, están trabajando, están esforzándose. ¿Por qué no podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo, pero tenemos que empezar a creer. No solo se trata de trabajar, porque cuando tú trabajas y no te la crees, te pones un tope en la cabeza, ¿no? La información está accesible ahora para todos. Vivimos una época maravillosa. Antes el problema que teníamos es que, claro, solo unos cuantos tenían información. No, ahora si uno le pone el tiempo, le pone el esfuerzo y el trabajo, la información está a la mano. Entonces, salvo diferencias tecnológicas por recursos, bueno, y eso ya te creo porque por la idiosincrasia propia del país. Pero otras cosas podemos trabajar muy bien. Entonces, lo primero que diría sería ser modelos. A veces sobrevaloramos lo de afuera e infravaloramos lo de adentro. Entonces, oye, ¿por qué ese chico se siente menos? Porque acá decimos que el mejor entrenador es el de Brasil, el de Estados Unidos y el de en vez de nosotros ser los mejores. Y por eso lo ves en otros deportes también, porque, por ejemplo, ¿no? En fútbol, muchos entrenadores extranjeros. Hasta hace poquito solo había preparadores físicos argentinos y uruguayos. Entonces después le dice, oye, tú le tienes que ganar al argentino y uruguayo, pero yo no veo, en mi comando técnico no hay ningún peruano. Entonces tenemos que empezar a creérnoslas nosotros, a valorarnos nosotros, a formarnos nosotros, y no sentirnos menos que nadie, no siendo soberbios, sino preparándonos para ser más competitivos. Debemos ser lo más competitivos posible, por eso debemos formarnos todo lo que podamos, porque todo lo que podamos hacer no va a ser suficiente, porque como es competencia, siempre uno mejora, el otro también, y esto nunca termina, pero es lo bonito del camino, ¿no? Entonces, eso empieza desde nuestra actitud, desde nuestra postura, desde el discurso que le decimos a los chicos antes, desde que les planteamos el escenario en el cual van a estar. Entonces, yo estoy seguro que pueden hacer grandes cosas ahí. Muchas gracias. No, Bueno. gracias a ustedes, a ti, Nacho, Luciana, a Athena y a todos los profesores que nos han acompañado y se han conectado. Un placer.
y un honor y felicitarlos por este lindo proyecto. Me encanta que estén así, que se rebelen ante la adversidad y que apunten a grandes cosas, que podemos hacer cosas espectaculares realmente cuando nos proponemos y juntamos esfuerzos. Estoy convencido y bueno, tú y yo hemos tenido grandes modelos, un gran modelo con Constantino, por ejemplo, que lo que inculcó fue siempre eso, rebelarnos ante la adversidad y que sí podemos, ¿no? Claro que sí, definitivamente este momento, esta coyuntura actual mundial, que no la tenemos como experiencia ninguno de nosotros, creo yo, que hayamos vivido una cuarentena, un aislamiento por tanto tiempo. Sí. Definitivamente han habido algunos cambios, algunos choques en nuestra sensibilidad como seres humanos, pero yo me quedo muy contento que en estos momentos duros y de crisis, en el Perú se ve mucho trabajo en equipo. Eso a mí me enorgullece y veo que en los momentos complicados estamos unidos para poder salir adelante como país, en este caso como entrenadores dedicados a la natación. Y bueno, te agradezco muchísimo, Dante, por haber estado aquí. Ha sido un lujo estar acá contigo y escucharte de la forma tan clara como expresas tus conocimientos y agradecer a todos los entrenadores que han estado el día de hoy presentes y que le dediquen este tiempo. Luciana, encantadora y cada vez mejor con las entrevistas, que esto no es solamente por cuarentena, esto ya tenemos el compromiso que perdure en el tiempo, Ya quedó. Carla Satena, y que podamos compartir. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Nacho. Un fuerte abrazo. Gracias, Dante. Luciana, gracias, Dante. Y Dante, Chao, cuando gracias. quieras, las puertas están abiertas en Atena para lo que quieras. Y gracias a todos los entrenadores que nos han estado hoy día con nosotros. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buen fin de semana para todos. Gracias.